Hola, mi nombre es Roberto Martínez Velasco. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad del Desarrollo Profesional sede Tuxpan. Y a continuación estaremos abordando los temas Derecho Internacional Humanitario, Protección Internacional de los Derechos Humanos, Injerencia Humanitaria y Principio Democrático para la materia en línea Introducción al Sistema Legal Internacional. Comencemos. Abordando el primer tema, tenemos que el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas internacionales de origen convencional y consuetudinario específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados, internacionales o no, que limita, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y medios de hacer la guerra y que proteja a las personas y los bienes afectados o que puedan resultar afectados por ella. El derecho internacional humanitario tiene como objetivo establecer reglas de conducta que atribuyen a disminuir el sufrimiento y los daños ocasionados por los conflictos armados. En un sentido práctico, se trata de humanizar la guerra, también se conoce como derecho de la guerra o derecho de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario forma parte del derecho internacional público y por ende se crea, interpreta y aplica con base en las mismas reglas. El derecho internacional humanitario prohíbe los métodos militares que atentan contra la población civil y los bienes civiles, causan daños superfluos e innecesarios, y causan daños graves y duraderos al medio ambiente. Asimismo, el derecho internacional humanitario prohíbe el uso de ciertas armas, como las balas explosivas, las armas láser, que causan ceguera. El derecho internacional humanitario, al formar parte del derecho internacional público, comparte las mismas fuentes de creación. Por ello, a continuación mencionaré las principales fuentes del derecho internacional humanitario. Número 1. El derecho consuetudinario o costumbre internacional. Número 2. Los tratados. Número 3. Los principios rectores del DIH. Continuando con el segundo tema acerca de la protección internacional de los derechos humanos, este es un debate histórico que toma mayor relevancia en el plano mundial a partir del surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas. En 1945, desde sus inicios, los países miembros contaban con una Comisión de Derechos Humanos, que cumplía el papel de resguardar, como también hacer respetar y cumplir los tratados internacionales firmados como elementos de protección de tales derechos. Pero debido a los consecuentes obstáculos que el mismo no ha podido solventar, así como la modernización del mismo y el avance en su estructura e implicancia, la organización en 2005 sufre una modificación, convirtiéndose en Consejo de Derechos Humanos, con un marco de protección ampliado para los derechos humanos, y una profundización de las temáticas más urgentes de la agenda de trabajo. La protección internacional de los derechos humanos nace de la necesidad de evitar repetir los atropellos de la Primera Guerra Mundial, para resguardar la paz internacional, la cooperación, la seguridad, así como los estados que cuentan con un límite de sus acciones y decisiones, las que colaboran e impulsan la conformación de la sociedad de las naciones. No es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que las organizaciones internacionales comienzan a ser determinantes en la realidad mundial, representar la voz de todos sus países miembros, quienes a partir de mediados del siglo XXI son mucho más pragmáticos en sus actos frente a derechos humanos y defensa, sentencia a violaciones, así como protectores de la paz y la seguridad internacional. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas, establecida por la Carta de San Francisco en 1945, es la primera gran organización mundial que logra comprender en sus normas y reglamentos las delimitaciones, necesidades y repudios de todo tipo de embestidas sobre la persona humana vulnerable en sus derechos humanos. Siguiendo con tema sobre la injerencia humana, este es un derecho que protege a las víctimas inocentes de los conflictos armados. Se considera que él no es incompatible con el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Sin embargo, aún no existe una regulación positiva sobre el ejercicio de este nuevo derecho. Formalmente no es una atribución que los estados puedan ejercer aislada ni unilateralmente, sino una facultad de la comunidad internacional. Pero en la práctica son los países poseedores de vigorosas infraestructuras militares los que pueden ejecutar las decisiones del Consejo de Seguridad, con todos los riesgos que ello implica. De ahí que este derecho, no obstante sus finalidades humanitarias y democráticas,
se ha tomado controversial por los riesgos que en la práctica suponen las operaciones militares a cargo de los países poderosos. Pero es también cierto que no hay otro remedio que resolver los pueblos de la paz. La seguridad, la vigencia de los derechos humanos, cuya universalidad, indivisibilidad, interrelación e interdependencia fue proclamada por las Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena en 1993, y el orden democrático, que naufragan en la vorágine de las luchas intestinas. Para terminar, el último tema que abordaremos es acerca del principio democrático. Como se ha visto en otros apartados, una democracia se fundamenta en diversos principios, tales como el de división del poder, la igualdad o el respeto a los derechos fundamentales. Así, estos mismos principios democráticos no pueden ser desconocidos por persona o institución alguna, incluyéndose a las mayorías. Así es, hay ciertos principios del Estado democrático que no pueden ser reducidos por la actuación de las propias instituciones que se han constituido a la luz de la democracia y además tampoco pueden ser olvidados por las mayorías democráticas aun cuando éstas los hubiesen determinado así mediante los procesos y mecanismos que se hubieran establecido en la Constitución. De acuerdo a este postulado es que constituye una esfera de lo indivisible, mismas que contienen decisiones políticas y jurídicas fundamentales que no pueden ser objeto de limitación alguna por parte de alguna mayoría. Aquí debemos comprender el por qué este tema tiene relación a todo lo visto anteriormente, pues dentro de la democracia se deben tomar decisiones que vayan de acuerdo a su rumbo, sin embargo, de igual manera, esta democracia debe acoplarse a las necesidades en cuanto a los derechos humanos. Para concluir, recapitulemos acerca de los temas planteados, pues cada uno se entrelazan entre sí, pues hace referencia a los derechos humanos de manera internacional y nos explican para qué casos se pueden emplear, y en estos temas se hace uso de aquellos conflictos armados. Y a pesar de esto, los derechos de las personas cercanas a dichos conflictos no pueden ser tocados ni vulnerados por su causa. Bueno, pues eso ha sido todo en cuanto a los temas mencionados. Espero que les haya agradado. Me despido. Yo soy Roberto Martínez Velasco. Pásenla muy bien donde quiera que estén. Adiós.